Bienvenido a una nueva reflexión sobre este momento de Colombia y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Recientemente su reforma a la salud ha encontrado una oposición decidida en la Comisión Séptima del Senado y el número suficiente de senadores ya ha manifestado que la va a hundir. Las reformas sociales que vendrían, laboral, pensional y la educación, de pronto encontrarían la misma oposición. En Cali, el presidente, en su desespero, frustración, menciona la Asamblea Nacional Constituyente. Inmediatamente enfurecen la mayoría de las personas que son voceros de las clases dirigentes. Y hubo uno incluso que hasta burlándose lo retó a enfrentarse en la asamblea porque está seguro que sus maquinarias, su tradición de político le pueden servir para derrotarlo. Está bien, se siente así de seguro y de dueño del país. La reflexión de hoy está centrada en el ser humano que hay dentro de Petro o un ángulo para observar ese ser humano. Estamos en presencia de un revolucionario. Colombia no había tenido un presidente revolucionario o un candidato revolucionario elegido por votos. El anterior, que estuvo cerca, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado el 9 de abril de 1948, hace 76 años. Gustavo Petro perteneció al movimiento M-19, que nació en 1970, cuando el presidente Lleras Restrepo traicionó el voto popular y le quitó la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla para entregársela a Misael Pastrana. Todavía están vivos personas que se beneficiaron de esa traición. Por lo tanto, la historia todavía no lo revela. Los historiadores todavía no son capaces de presentarlo como es, porque hay muchos interesados en que no se conozca todavía. 6 años antes del M-19, en 1964, habían nacido las FARC y el ELN como movimientos revolucionarios contra la pobreza, la injusticia ya presente en Colombia. Fíjese usted, hace 60 años. El revolucionario anticipa que si las cosas van por el camino que los políticos las llevan, cada vez va a haber más diferencias, más injusticia. Cuando hay tantas diferencias es porque hay injusticia, inequidad. ¿Será entonces que en Colombia sobran revolucionarios? No. Hay suficientes y necesarias causas para que los revolucionarios se activen y se lancen, sacrificando su estatus personal, familiar, muchas veces algunos privilegios, y se lancen y se alcen para tratar de construir una sociedad, un país que imaginan más justo,
Muchos sacrificaron su vida, fueron torturados, son famosos los gobiernos en Colombia que torturaron guerrilleros, muchos esos del M-19. Lo opuesto a un revolucionario es la persona, las personas que pertenecen a grupos de la sociedad que han tenido privilegios, quieren cada vez más privilegios para acumular más poder político, económico, en todos los frentes, religioso muchas veces también, y tener cada vez más beneficios del statu quo, haciéndose los que no ven lo que sucede en los campos, con los pobres, las cada vez menos oportunidades que tienen. Los otros son los resignados, masas inmensas de poblaciones que están resignadas y ya ven desfilar a los políticos cada 4 años prometiéndoles lo de las reformas sociales de Petro: salud, educación, empleo, trabajo y pensiones. Que cuando ganan se olvidan de esa inmensa cantidad de colombianos que le dieron los votos, los traicionan. Son mentirosos compulsivos. Esos grupos de privilegiados le dicen a los revolucionarios delincuentes, porque ellos sienten que van a perder privilegios, les van a quitar, entonces dicen que son delincuentes. El delincuente es la persona que rompe las normas, sí, pero para beneficio personal, individual, de su grupo, de su mafia, de su grupo organizado de crimen. No imagine usted a de esas bandas que roban celulares y bicicletas o llevan coca o trafican con drogas o lavan dinero. No los imagine usted fundando universidades en los pueblos, en los campos, colegios, para que los niños tengan la oportunidad de educarse como se educan en algunas partes de las ciudades. Eso lo hace un revolucionario que quiere cambiar el estado de las cosas. El delincuente asesina, roba, e incluso dentro de los delincuentes hay políticos que sienten que parte de sus privilegios es manejar el dinero público en contrataciones para quedarse con una parte de ese dinero. Les parece injusto que solamente haga dinero el que hace la carretera. Entonces acuerdan que es justo quedarse con una parte del dinero porque ellos dicen el Estado no les puede pagar con suficiencia su vocación, su sacrificio, su entrega a la nación. Son seres que ya están hechos así y hablan mirando a los ojos de lo bondadosos y transparentes que son. Solo cuando no reparten el dinero como corresponde los delatan y entonces algunos, la minoría, terminan en la cárcel. ¿Por qué sabemos que Gustavo Petro es un revolucionario? Primero su discurso, su empuje, su entrega, su molestia por ver que sus reformas sociales encuentran todos los días de parte de los privilegiados esa negativa a siquiera ceder un poquito de lo que han recibido.
Le aseguro que el sistema de salud que tenemos hoy no corresponde al de la Ley 100, eso se lo puedo asegurar. El sistema de salud actual es un conjunto de instituciones de las cuales se han apoderado unos grupos que se benefician grandemente y con tanto dinero sí pueden prestar algunos servicios, pero eso no es lo que estableció la Ley 100 y le insisto, se lo puedo demostrar. Entonces, el revolucionario que hay en Gustavo Petro quiere seguir impulsando sus reformas y hacerlas de alguna manera. Por eso lo vemos en los campos, ahorita creo que anda por el Caribe, hablando, conociendo, tratando de llevar al menos escuelas con profesores para que tengan oportunidad todas las personas que nunca las han tenido. También sabemos que es un revolucionario por los enemigos que tiene, por la rabia de sus enemigos. Todos los días le aparecen miles de enemigos a Gustavo Petro. Porque primero, los grandes privilegiados son los que levantan las alarmas, entre ellos los medios de comunicación que pertenecen a grupos que se han beneficiado del país que construyeron los políticos del siglo XX. Entonces, ellos son los primeros, pero luego viene el mensaje cotidiano, la pedagogía diaria de los medios de comunicación por querer convencernos todos los días que antes de Petro no había tal violencia, tal inseguridad, tal deterioro económico, tal inflación, las tasas de interés, entre otras cosas, usted lo sabe, las tasas las decide el Banco de la República y no un gobierno, por eso el Banco de la República es independiente. Todos los días nos mandan el mensaje de que antes de Petro el país estaba avanzando a un ritmo fluido hacia una democracia cada vez mejor. Dicen que la democracia nuestra imperfecta, que necesitaba mejoras, que ellos la estaban haciendo, que hay que darles tiempo, 100 años o más. Estoy seguro que los medios de comunicación, los dueños, incluso muchos de los que transmiten las noticias, sienten una alegría extraña, por supuesto, extraña, de ver que sacan noticias de crímenes cotidianos, diarios, al muchacho que matan por la bicicleta, al líder social, al líder campesino, al líder indígena, porque quieren de esa manera darnos a entender que el nivel de violencia exige que en 2 años todos acusemos a Petro de esto que ellos muestran todo el día, para que ni por asomo haya un riesgo diminuto de elegir a un sucesor que continúe sentando las bases de un país que respete la vida, como lo dice el Plan de Desarrollo de Gustavo Petro. ¿Hay más revolucionarios? No lo sé. Los privilegiados de Colombia han logrado y han sentido que es parte de su deber asesinar a los revolucionarios de los pasados 60 años, directa o indirectamente, o a veces simplemente mirando para otro lado también. No sabemos si tengamos una reserva importante de personas que puedan continuar una labor de llevar a las zonas marginadas, segregadas, abandonadas de Colombia las oportunidades que merecen cada uno de sus habitantes. Muchísimas gracias.
y hasta la próxima reflexión.